Me motivó mucho también conocer, antes de entrar a estudiar arquitectura, de que habían arquitectos haciendo otras cosas. En esa reflexión dije, bueno, esta carrera no es solamente justamente eh, modelar un espacio, ¿cierto? Sino también genera un profesional que permite tener herramientas para abordar otras áreas. Era tanto la ambición que teníamos de abrir, o la ansiedad o el hambre de tener otras visiones culturales que abordamos, bueno, lo que era la música, el performance, el videoarte. Queríamos abordar todos esos aspectos en ese momento y eso era parte de un colectivo. Bueno, hay todo un mundo que es de la formación de la misma empresa o de la dinámica del trabajo que no se explica. Y ahí se generan ciertos vicios o ciertos desencuentro, inclusive de quien se ha formado y de quien se enfrenta a la profesión y se encuentra en ciertas realidades que a lo mejor no era la expectativa. Entonces yo creo que ahí hay un ámbito abierto que hay que fortalecer, que justamente de cómo yo saliendo de la universidad me enfrento al ámbito laboral. Y ahí vemos de repente, claro, obras que vemos en fotos muy espectaculares, etcétera, pero cuando empiezas a ver la funcionalidad del día a día, del uso que tuvieron, las cosas no empiezan a parecer tan coquetas como en una fotografía. Y ahí vemos documentales justamente de ciertas obras emblemáticas que, claro, las cosas no funcionan como deberían ser, empecemos a ver la dinámica, oye, las personas no entran cómodamente por donde deberían ser, empiezan a pasar situaciones. Poner en valor de que el cine también es una herramienta de investigación, ¿ya? Para el arquitecto, para la ciudad, es un elemento muy importante. Hay un espacio que el arquitecto ha dejado nuevamente, justamente ser actor relevante de la sociedad y en diferentes aspectos. El arquitecto tiene que estar en todos los ámbitos de la sociedad, digamos. O sea, tiene espacio para estar en todos ellos. Bienvenidos al podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy conversamos con Miguel Ángel Contreras, arquitecto de la Universidad de Chile y fundador de Arc Film Fest. Hablamos de la relación que existe entre el cine y la arquitectura como herramienta de investigación. Asimismo, hablamos de la formación de nuevos arquitectos y del desarrollo de proyectos de arquitectura hospitalaria. Pero como siempre, antes de seguir, tengo que agradecer a quienes hacen posible este podcast. Partner Prod, quienes con su talento audiovisual hacen posible la creación de este contenido en una altísima calidad. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa, quienes mediante su metodología de inteligencia de edificaciones te ayudan a ahorrar tiempo y dinero en tu próximo proyecto. Contáctanos y con mi socio Felipe te ayudaremos a cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con Miguel Ángel Contreras y ¿qué es Arc Film Fest? Arc Film Fest, Arquitectura Film Festival Santiago, el primer festival de cine y arquitectura de Chile y Latinoamérica, el cual se formó el año 2012 y que ya tenemos más de 10 años de trayectoria con 6 versiones y se ha ido consolidando con mayor fuerza. ¿Ves qué pasa? Bueno, los contenidos del festival justamente es lo que nos convoca ahora, podemos hablar de eso y de cómo se origina justamente este encuentro entre el cine y la arquitectura y qué queremos buscar en este tipo de festivales. Perfecto. ¿Y qué? 2012, o sea, estamos hablando 12 años atrás. 12 años 12 años atrás. Perfecto. ¿Y qué te motivó a fundar, a llevar a cabo este festival? Mira, hay una motivación que va un poco más allá en el desarrollo, el ejercicio de la profesión o el estudio de la profesión. Yo creo ahí te los invito a retrotraernos a la época que estudiaba. Hablamos de los años 90, 89, 90, en esa época, en donde la vocación que yo tuve para estudiar arquitectura iba más allá de justamente tener noción de un objeto construido. En ese entonces me motivaba mucho lo que era el cómic, algo del cine, pero más que nada el cómic, y cómo veía también... me motivó mucho también conocer, antes de entrar a estudiar arquitectura, de que habían arquitectos haciendo otras cosas, que estaban metidos justamente, bueno, también en el cine, en el cómic habían muchos de ellos, en el teatro. Entonces, en esa reflexión dije, bueno, esta carrera no es solamente justamente modelar un espacio, ¿cierto? Sino también genera un profesional que permite tener herramientas para
abordar otras áreas del ámbito artístico, etc. Entonces me pareció muy interesante el rol que podía tomar el arquitecto como formación. ¿Ya? Estamos hablando de una mentalidad de 17, 18 años, o sea, no es tan profundo tampoco, con ciertos matices, claro. ¿Cierto? Entonces veía que había un campo muy interesante con el cual uno quería desarrollar cosas. Venía también con mucho interés, como te decía, del mundo del cómic. Del colegio yo hacía unas revistas, entonces uno empieza a extrapolar todas esas inquietudes dentro del mismo estudio. Y ahí me dio cuenta, digamos, que la Facultad de Arquitectura, donde estudié en la Universidad de Chile, era un paño abierto para desarrollar todas las expresiones que uno quisiera. Todas las facilidades estaban, era cosa de saber utilizarlo. Entonces, qué mejor en ese momento de expresarme en lo que yo sabía hacer. Eran revistas, fanzines. Estamos hablando de los años 90, no había internet, el acceso a la información de ciertas cosas era a través de revistas que llegan de Europa, de amigos, conocidos, videocassette, ¿cierto? Entonces se empezó a armar todo un conjunto de elementos culturales que queríamos llevarlo a visualizarlo de alguna manera. Y en ese entonces, ahí se me ocurrió hacer la idea de una revista que se llama Anarquitectura. Aquí traje una de colección para que lo podamos ver. Ah, mira, buenísimo. Acá, eso es la Universidad de Chile. La Universidad de Chile. Que era una revista muy curiosa, en lo cual convoqué muchos compañeros que están sintonizados un poco en esta idea loca de generar una revista que no hablase necesariamente de la arquitectura como algo académico. Porque revista de arquitectura teníamos una biblioteca entera para ver revista de arquitectura. Entonces queríamos hacer nuestra propia revista desde los estudiantes que convocase a la arquitectura de otra visión, de otro plano. Desde la crítica, el humor, mucho humor, que lo pasábamos muy bien. Y justamente en esto fue los primeros depositorios, por decirlo así, de este encuentro entre cine arquitectura y cine y cómic. Particularmente esta revista fue un momento bien especial porque en esta revista del año 92, si mal no recuerdo, pasó por la FAO Moebius, este gran dibujante de cómic francés. Tuvo ahí una entrevista, le hicimos una entrevista, de hecho aquí está en esta revista, y justamente le preguntamos a él cuál era su visión de la arquitectura en su cómic, que fue muy interesante también de lo que nos expresaba. Bueno, entonces esto se transforma en culto, porque tenemos cine arquitectura, cine cómic, tenemos cómic propio de los estudiantes, en fin. Fue un momento muy, muy bonito de poder generar esta revista. Hicimos tres revistas en realidad, porque era un proceso bien largo hacer, entre estudiar y hacer revista también. Y se ve que no es una revista corta, chiquitita, no, o sea, tiene harto material. Tiene harto material y fue muy interesante. Justamente lo interesante fue abrir este espacio de visión, de encuentro de la arquitectura en otros aspectos. Paralelamente hicimos algo que lo hacíamos, era más factible, más cotidiano para nosotros, que era una sátira tremenda que se llamó El Ajolote Boletín, también un clásico de esa época, fanzine. Ya esto era más que nada reírse del estudio, de la profesión y también evocar algo del cómic ahí. Entonces, todo esto dentro de la FAO. Todo esto dentro de la FAO, dentro de esa época. Y bueno, y esto se armó un colectivo. O sea, lo que a mí me gusta poder decir, uno trata de catalizar ciertos momentos, ciertas intenciones. Si bien puede partir una chispa de parte de uno, pero en el fondo todo esto toma forma a través de un colectivo. Fue muy importante todas las personas, hoy día compañeros, colegas, que participaron de justamente estas dos revistas, porque a través de esto hicimos muchas actividades. Hicimos, a través de un amigo de ingeniería, 2 tremendas actividades que hoy día serían imposibles hacer, que eran las fiestas alternativas en la FAU, que fueron tremendas, de como 300 personas en época que todavía estábamos saliendo de un proceso político complicado. Y era una locura. Sería imposible hacer eso, pero era tanto la ambición que teníamos de abrir, o la ansiedad o el hambre de tener otras visiones culturales que abordamos, lo que era la música, el performance, el videoarte. Queríamos abordar todos esos aspectos en ese momento y eso era parte de un colectivo. Se circulaba mucho lo que era el VHS, ciertas películas de culto, entonces hacíamos festivales de cine B, de estas películas catalogadas tipo B, ¿cierto? Entonces, ahí había un germen, digamos, que estaba latente dentro de lo que era la escuela. Perfecto. Después de egresado, uno entra, en la dinámica de la profesión,
Y, y claro, ahí empieza ese germen que uno tuvo en la universidad, quedó un poquito congelado, pero siempre dentro del proceso de que uno trabajaba, estaba latente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y las cosas empiezan a conjugar, fue hasta el año 2011, en realidad, cuando ya esta cosa hizo un cierto clic. En lo particular, yo venía siguiendo hace mucho tiempo, justamente, y que me llamaba mucho la atención, lo seguía con mucho interés, que era un festival de cine y arquitectura, el original, o que le dio pie a este tipo de festivales, que era en Rotterdam, que nació el Perfecto. año 2000. Y bueno, lo seguía con mucho interés, con mucha ansiedad, de decir, mira, cómo ellos logran justamente hacer una curatoría de películas que estén hablando en torno o estén visibilizando la arquitectura a través de un evento que es un festival de cine. Dentro de las características, yo tengo facilidad, digamos, para organizar ciertas cosas. Hoy día, por naturaleza, puedo decir que soy cierto gestor cultural. Pues entonces, por lo tanto, uno dice, bueno, O sea, desde la escuela, por lo que nos claro, entonces, contaste. claro, no es una formación de gestor Claro. cultural, pero ya el hacer te va formando cierto oficio en eso. Entonces, dijimos el año 2011, junté con un amigo, justamente un amigo de estas travesuras de fanzine y revista, que era Cristian Reino, y le planteé la idea, le dije, oye, Cristian, hagamos este encuentro traigamos este festival, traigamos este festival de cine arquitectura a Chile. Y prendió al tiro, yo creo que fue los momentos, la sinergia. Empezamos a convocar a más amigos, digamos, que les gustaba esta idea y la cosa empezó a prender. Nosotros nos pusimos en contacto con el festival allá en Rotterdam. Nos miraban como algún bicho raro desde Chile, qué quieren hacer. Nosotros en realidad nos metimos en una materia que no conocíamos también, porque Claro. meterse en el ámbito audiovisual tiene todo un tipo de dinámicas muy diferentes. No es sentarse, lo que pensábamos nosotros, sentarse en el living de la casa a ver unas películas con los amigos. Porque en el fondo, a ver, el festival, si bien hay un interés hoy día mayor, pero en el momento era un pasarlo bien. Mira, yo te quiero mostrar estas películas que me interesan para que podamos abrir una discusión. Y nada, y ahí empezó toda una dinámica con ellos. Ahí los de Rotterdam nos acogieron a esta idea, pero al final, dentro del proceso, porque, a ver, también es importante decir que ya con la madurez del tiempo, el armar un festival no es ni un mes antes ni 2 meses antes, No, es un año antes el debe tener proceso. una organización Por lo tremenda. tanto, cuando partió el 2012 con esta idea, tuvimos un año para preparar el 2012 cuando lanzamos el primer festival. Eh, y ahí en ese proceso, obviamente, nosotros tomamos ciertas herramientas y pudimos darle un carácter propio, si bien con esta idea de que había un festival mayor, pero empezó a tener un carácter propio que el que ya hasta el día de hoy tiene una presencia internacional y un reconocimiento bastante importante. Súper. Oye, me llama la atención muchas de las cosas que nos has contado y quiero hacer hincapié en algo. Para la gente que nos está viendo y que no es arquitecto, es importante explicar esta formación cultural que tenemos los arquitectos en la escuela, en donde se nos mezclan durante estos años varias disciplinas. O sea, vemos cine, vemos pintura, vemos cómic, vemos Videojuego hoy día. videojuegos hoy Sí, día, etcétera. Y que eso es muy propio de la formación del arquitecto. sí. De hecho, por ahí en los comentarios en redes sociales de otros capítulos del podcast se ha instalado el debate de por qué la arquitectura la consideran un arte. Y la gente se lo pregunta, pero ¿por qué la arquitectura, si es algo tan práctico, algo tan técnico, la consideran un arte? Y eso viene de la formación. Claro. Entonces, me gustaría ahondar un poquito más en eso, Uh-huh. en esta idea de la arquitectura como un medio de expresión artístico. Eh, sí, es una pregunta difícil de responder en algo taxativo. Es tan amplio. Eh, sí, la arquitectura yo creo que por ser una formación humanista, y yo creo que está más cerca del arte por eso mismo, ¿cierto? O sea, hoy día estamos el modelar el espacio, ya hay un acto justamente que dialoga con esa visión del arte. Ahora,
La arquitectura en sí misma puede ser una expresión de arte también, digamos, ¿cierto? Y eso es lo que podemos nosotros a veces tomar en discusión, en relevancia justamente en este tipo de festivales, o no, este tipo de plataforma que puede ser el cine. O mejor, también visto lo que pasa en el cómic también. Claro. Ahí la arquitectura también puede tomar un matiz de arte, ¿cierto? Claro. Eh, Desde su concepción Desde su hasta la concepción. ejecución. O Claro, sea, claro. puede pasar en distintos ámbitos del proceso Claro. arquitectónico. Pero ahí el cariz va tomando diferentes matices, porque la arquitectura como tal, como la profesión que es, no hay que olvidar que en el centro de eso está el ser humano, está la persona. Por lo tanto, es un arte que tiene que estar en función del ejercicio de la persona. En cambio, en las plataformas, tanto el cómic o el cine, la arquitectura no, está en función de otros aspectos, que si bien hay una persona por ahí dando vuelta, pero tienen otra connotación. Por lo tanto, hay otras libertades artísticas también, ¿cierto? Eh, y, y yo creo que justamente por estar en función de la persona y tener esta responsabilidad que tenemos en el ejercicio del diseño, eh, en donde nosotros modelamos el espacio no solamente funcional, sino también tenemos que modelar el espacio en el sentido de que sea un ambiente que genere emociones, que genere emociones a través de los espacios contenidos, de la iluminación, etcétera. Entonces, ahí hay un ejercicio muy bonito de la profesión, digamos. Yo creo Claro. que ahora, y como todas las profesiones también se puede rigidizar en ser muy funcional, algo más frío, o nos vamos al extremo en que es demasiado artístico y empieza a perder el foco de la persona, Y ahí hay ¿cierto? un equilibrio que es bastante Claro, complejo encontrar claro. finalmente. Ahora, la connotación de que la arquitectura es un arte a veces puede ser algo que como medio peyorativo también. Mm. Porque decir, oye, ustedes son artistas, ustedes no tienen un oficio duro, o ustedes, eh, digamos, como que le quita cierta responsabilidad o cierta responsabilidad al arquitecto. Y eso Mm. no es así, digamos. Mm. El arquitecto tiene mucha responsabilidad en todo el ejercicio de la obra, desde su gestión, concepción, desarrollo, que hoy por hoy lamentablemente se va perdiendo. Sí, claro. Y hay ciertos campos de la profesión que se han ido ocupando por otros eh, actores o profesiones. Claro. Y es una responsabilidad justamente de quien ejerce la arquitectura en poner hincapié y ponerle freno o poner en valor lo que significa el ser arquitecto y generar esta arquitectura. La Sí, claro. responsabilidad que tiene uno en generar esa arquitectura. Claro. A mí me pasa que de pronto siento que en la formación que están dando hoy día en las escuelas está mucho esta formación artística, cultural, un poco abstracta, que es muy importante en los primeros años de profesión, pero que a veces se extiende un poquito más y falta un poquito más la formación técnica, que es en el fondo lo que equilibra y lo que dices tú, que permite que el arquitecto tome un proceso desde la concepción de un proyecto hasta la ejecución en obra de este proyecto. Entonces, ahí creo que me falta o siento que las escuelas no están abordando la técnica de la arquitectura, que es lo que ha permitido que otros actores entren dentro de la disciplina y asuman estas responsabilidades. Sí, puede ser. Yo estoy pensando justamente en la formación de uno. No, no creo, a ver, yo creo que hay mucho también de quién está estudiando y cómo aborda la profesión. Yo creo que Totalmente. la profesión es un continuo, hay que tener mucho interés en autoformarse. Toda la universidad y toda la universidad en el fondo nos generan una base de qué camino seguir, ¿cierto? Y cómo abordar cierta problemática. Yo creo que cómo enfrentarse a la problemática es un tema hoy día interesante de cómo se están formando ciertas universidades. Yo te digo que a lo mejor de cuando yo estudié, obviamente uno salía muy joven y con ciertas carencias a lo mejor de conocimientos técnicos, etcétera. Pero lo que sí me di cuenta es que sabía enfrentar el problema y cómo a ese problema buscarle una solución o cómo dónde podría encontrar esa solución, esa herramienta. Mm. Entonces, ahí me di cuenta que claro, hay ciertas herramientas de formación que a lo mejor no están muy implícitas, o sea, no muy explícitas, mejor dicho, pero sí van implícitas en todo el conjunto de cómo los profesores te van formando.
Y yo haría hincapié en eso un poco, que el mismo alumno tenga ese hambre de saber buscar, de saber autoformarse. Porque hoy día, bueno, me pasa justamente en el ejercicio de la profesión que uno recibe alumnos de diferentes partes. Si bien hay un proceso que uno hace de formación a quien está saliendo, que obviamente es natural, pero muchos de ellos me doy cuenta que quedan en un estado de no saber cómo seguir. Uno le da cierta herramienta. Entonces, bueno, hay un conjunto de cosas que es interesante abordar. Y lo otro que quería hincapié, es que yo creo que no lo he visto en ninguna universidad, ni la propia donde salió, es que uno sale al mundo así parado como es, pero no sabe que el mundo se desarrolla también, o sea, cómo me desenvuelvo en este mundo profesional, mejor Sí, dicho. claro. O sea, desde alguien que soy, de ser contratado en una oficina o ser de tener autogestión. Bueno, hay todo un mundo que es de la formación de la misma empresa o de la dinámica del trabajo que no se explica. ¿Ah? Y ahí se generan ciertos vicios o ciertos desencuentros, inclusive de quien se ha formado y de quien se enfrenta a la profesión y se encuentra en ciertas realidades que a lo mejor no era la expectativa. Entonces yo creo que ahí hay un ámbito abierto que hay que fortalecer, que justamente es de cómo yo saliendo de la universidad me enfrento al ámbito laboral, Claro que ¿cierto? sí. Desde ser alguien contratado o ser alguien que puedo formar oficina, Emprender, claro. emprender. Ahora, eso todo también, tanto como el aspecto cultural, el aspecto profesional, pasa mucho por la persona, ¿cierto? Hay personas que tienen una naturaleza propia de la autoformación o del emprendimiento que se le hace mucho más fácil que otras. Bueno, eso es natural en todo ámbito de la vida y del trabajo. Sí, y perdón, porque finalmente esta visión, este espectro o esta idea de que si yo quiero salir a trabajar a una oficina de arquitectura, yo quiero emprender, también es muy amplia, porque yo puedo salir a trabajar en construcción, puedo salir a trabajar en cine, puedo salir a trabajar en una infinidad, en un abanico muy grande que nos entrega la profesión en la formación. Como decías tú, o sea, finalmente tiene que ver con un modo de pensar que nos entrega la arquitectura y que la podemos aplicar en distintos ámbitos, que es un poco lo que has hecho tú con el Festival de Cine y Arquitectura. Sí, yo creo que eso es bueno, que todos, digamos, quienes estudian arquitectura sepan que tienen una herramienta de formación muy importante. O sea, a ver, el arquitecto en sí, como naturaleza, es director, digamos. ¿Ah? Es un director en el cual tiene que congregar aunar diferentes especialidades. En el ámbito, si lo vamos específicamente de la construcción, tenemos que estar coordinando, poniendo en la mesa justamente a diferentes actores para que esta obra se lleve de buena manera, ¿cierto? Y lo mismo pasa si un arquitecto se involucra en el cine. Por eso hay a veces un paralelismo, decir, bueno, que el director de cine tiene algo paralelo con el mismo arquitecto. Bueno, porque sí, porque ellos tienen esta herramienta de saber coordinar a equipos, ¿cierto? Para llevar el objetivo de una obra final. Y yo creo que está en la naturaleza de la profesión justamente que tenemos esa habilidad y que si lo sabemos explotar podemos estar y meternos en diferentes ramas, ¿cierto? Claro Del que sí. ámbito, bueno, artístico, cultural y también de otro ámbito de la misma profesión más técnica, por decirlo así. Claro que sí. Tenemos esa herramienta y se puede potenciar, digamos. Y creo que es transversal en todas las profesiones porque los muchachos hoy día que están estudiando en la universidad o que están postulando y van a entrar, creen que uno entra a la universidad a aprender un oficio, a aprender a hacer algo en específico. Claro. Y finalmente, en mi opinión, uno entra a la universidad a aprender un modo de pensar, un modo de ver las cosas. Totalmente. Y eso es importante destacarlo. Totalmente. Y yo creo que ahí también hay cosas que se han perdido. O sea, hoy día en ese modo de pensar o en ese modo de buscar herramientas, yo siempre pregunto ahí a la escuela, ¿en qué están los muchachos hoy día? Hay revistas, hay nuevas plataformas, hay cosas, y sabes que no. Creo que, bueno, extrapolándome en el tiempo de los años 90, era tanta la carencia de información que uno generaba su propia información de alguna Claro. manera. Y hoy día estamos, al contrario, estamos tan sobresaturados de información que es difícil focalizar ciertos temas, Claro. ¿cierto? Bueno, es un tema cultural, pero importante que
que aprovechen los momentos de la universidad justamente para este pensar, abrirse, y no que sea una carrera lineal en el sentido de que yo parto aquí y necesito salir acá para poder generar. No, la universidad justamente es para que abrir todos estos gustos, todas estas visiones. Es el momento, el espacio único, porque después la vida nos mete en otra máquina, Claro. que podemos aprovechar justamente para explorar todas estas situaciones. Y Perfecto. yo invito a eso, a que sigan buscando esa curiosidad, digamos, desde el ámbito de la formación. Excelente. Oye, volvamos a Arc Film Fest. Bueno, ¿Cómo ha evolucionado el festival desde el 2012 hasta ahora? mira, ha sido toda una experiencia interesante en múltiples aspectos, desde la curatoría, desde la, la visión de cómo queremos nosotros enfocar el festival, de cómo queríamos abrirlo. Nosotros partimos el festival, dijimos, hagamos un festival de cine arquitectura, pero no para arquitectos. O sea, en el fondo, de abrir la discusión a algo más transversal, al público que se acercase a descubrir la arquitectura a través de las películas. Pero esa construcción de hablar de cine arquitectura es un poquito un lenguaje un poco duro. En el fondo, no ha sido un largo desarrollo para que empiece a tomar sentido, para que la gente se atreva a ir. Todavía siempre creen que es mucho del nicho del arquitecto, que claro, por el título tiene una vocación natural, pero no es así. Entonces, en el tiempo hemos tenido que ir reforzando justamente nuestra narrativa para que invitar a un público más transversal a descubrir justamente estas piezas que ponen en valor cierto aspecto de la arquitectura en pantalla. Perdón, te voy a interrumpir un Sí, poquito porque creo que es importante hacer este punto. Cuando hablamos de arquitectura no solo hablamos del elemento arquitectónico de la casa, del edificio, hablamos de ciudad. claro. Que generalmente en el cine se habla mucho de ciudad. Sí, El arquitecto ahí es el que forma ciudad, el que forma no solamente casas y edificios. sí. Sí, la ciudad dentro justamente del tema del festival ha tomado mucha relevancia como tema en sí mismo. Hoy día, de hecho, los festivales hermanos que partieron posterior a nosotros en el mundo, justamente ya estamos tomando el subtítulo de Festival de Cine, Arquitectura y Ciudad, ¿ya? Porque, bueno, es un tema mucho más global y justamente la ciudad es la que nos convoca abiertamente a todos, ¿cierto? Como habitantes. Y la problemática ahí, ver en pantalla la problemática de la ciudad es interesante de cierta perspectiva, vernos nosotros en Latinoamérica, ver qué está pasando en otros países con ciertas situaciones urbanas, etcétera. Es importante tener esa ventana abierta al mundo para ver los buenos ejercicios de ciertas ciudades y los malos también, digamos, para no... Es un tema de formación interesante. Estos festivales justamente abren esa visión de discusión, de formación. El cine es una ventana abierta al mundo, o sea, es una oportunidad única de tener estas piezas por acá. A ver, ¿qué más? Es tanta la historia que te puedo contar del cine, del proceso del De festival. la evolución del... Claro, nosotros en el festival, bueno, como te decía, íbamos mutando un poco en la curatoría también del festival. Siempre nosotros tenemos dos focos importantes. Uno, que nació una competencia de cine arquitectura o una competencia que convocamos a obras que estén en torno a ciertas temáticas que queremos abrir en el festival, que ha tomado bastante carácter y ha sido muy contundente en el material que hemos recibido. Siempre recibimos más de 200 películas siempre. Entonces, ahí tenemos un cuerpo de material muy importante del cual el festival se nutre. Pero por otro lado tenemos una curatoría directa, que son a veces no más de 10 películas o menos, pero son las películas como que nos representan como equipo en la búsqueda de este encuentro de cine y arquitectura. Son como los chiches, por decirlo, que uno quiere poner en valor en eso. Siempre así se va armando. Y paralelamente tenemos un grado de formación también, o sea, en el sentido de que siempre tratamos de armar charlas en torno a ciertos temas. Los invitados siempre que tienen que estar, porque este encuentro, por ejemplo, con un director de cine que nos diga por qué su obra justamente pone en valor a la arquitectura, es importante que tenga esa relación con el público, o invitados arquitectos que están relacionados justamente a la investigación de estas dos disciplinas.
Paralelamente, en este tiempo estamos abriendo el espacio justamente dentro del festival a otros encuentros de la arquitectura con otras narrativas, que le llamamos nosotros. Okay. Hemos hecho un encuentro de arquitectura y cómic, invitamos ahí tuvimos a dos españoles muy importantes en este ámbito, que esto fue el año 2018, si no me recuerdo, prepandemia. Y ahora en el festival que recién terminó, nosotros abrimos otro espacio que era el encuentro de la arquitectura y los videojuegos, que también tuvimos dos invitados importantísimos en esa visión. Muy actual, por lo demás. Muy actual, muy interesante, justamente de todo lo que hemos hablado ahora, o sea, ver cómo también el arquitecto se posiciona en estos ámbitos, ¿cierto? O qué herramientas te ofrece justamente estas nuevas plataformas para el ejercicio profesional, inclusive el lenguaje y la mecánica que tiene el videojuego hoy día, bueno, está muy imbuida en el proceso también del diseño hoy día. Ya tenemos, O sea, totalmente. claro, El videojuego entrega un exacto, entorno que tiene que ser diseñado por alguien. claro, Y ahí los arquitectos, hay debería. un nicho, hay un Hay un campo, nicho. olvídate. Esa es la curiosidad tanto del cine como del videojuego, es que uno debería haber arquitectos, y sabes que no hay muchos. Mira, Y eso es lo curioso, o sea, pongo por ejemplo para el cine, cuando se estrenó Metrópolis, el año 27, Luis Buñuel hizo un comentario decir, mira, ya con esta película, que cuando vio Metrópolis fascinado, dijo, con esta película ya los arquitectos se toman del cine. Digamos. O sea, vemos el rol que ahí está súper importante como para lo que tienen que desarrollar, claro. el año 1927. Y si vemos la historia del cine, no hay muchos arquitectos involucrados. Le hemos entregado territorio a otras disciplinas para desarrollar justamente estas arquitecturas efímeras, etcétera, Esos su entornos. entorno. Ahí siempre hay materia, hay campos para poder desarrollar, digamos. Hoy día está el metaverso también. El metaverso, O sí, sea, ahí hay un campo, pero tremendo totalmente. para los arquitectos. Bueno, de hecho es curioso, yo siempre ando buscando esto, viendo qué pasa en estos mundos, y uno en el metaverso, de hecho, te venden casas, te venden Sí, claro. diseños, porque ahí hay toda una dinámica de transaccional en estos Claro, con mundos el paralelos. blockchain y todo ese Claro, mundo que hay. entonces hay gente que hace diseños virtuales y te los vende. Ahí creo que he visto más, hay chicos que son del ámbito de la arquitectura que están más involucrados. Oye, en tu opinión, ¿cómo influye el cine en la percepción pública de la arquitectura y, valga la redundancia, el espacio público? Em, ¿Cómo influye el cine en la percepción del... A ver, el cine tiene un ejercicio súper importante que, a diferencia de la fotografía, por ejemplo, la fotografía, si nos vamos un poquito en el dato duro solamente de la arquitectura, después ampliamos el espacio público si quieres, pero eh, la fotografía, por ejemplo, te pone el ángulo más especial, el momento más adecuado, y te pone en valor cierta arquitectura valga la redundancia, muy fotogénica, pero es un momento congelado y muy bien estudiado de lo que quiere expresarse en esa materia. Claro. En cambio, si llevamos esa misma obra al cine, estás un poco, ahí tú estás poniendo en juego otras dinámicas, que es el movimiento, el tiempo y el usuario, la persona. Claro. Y muchas veces cuando tú pones en juego este elemento, que es el usuario, la persona, dentro de una obra, pasan efectos curioso en el fondo, porque a veces la obra tú la percibes de otra manera. Ves que la obra se pone en valor, aún más en valor que la misma foto, o no está funcionando. ¿Cachai? Entonces, La función de la arquitectura. claro, el cine en movimiento, o sea, la imagen en movimiento, mejor dicho, justamente empieza a cuestionarte el objeto. ¿Ah? Y ahí vemos de repente, claro, obras que vemos en fotos muy espectaculares, etcétera, pero cuando empiezas a ver la funcionalidad del día a día, del uso que tuvieron, las cosas no empiezan a parecer tan coquetas como en una fotografía. En una fotografía. Y ahí vemos documentales justamente de ciertas obras emblemáticas que, claro,
las cosas no funcionan como deberían ser, empecemos a ver la dinámica, oye, las personas no entran cómodamente por deberían ser, empiezan a pasar Claro. situaciones. Por lo tanto, hay una relevancia justamente del cine en que pone en valor o en crítica justamente la obra y el entorno Claro que sí. construido, porque esta obra justamente es parte de una comunión de varias otras que nos va generando este diálogo de ciudad. Sí, claro. Y ahí empezamos a ver otras dinámicas. Yo creo que ahí es donde el cine nos permite ver cómo las dinámicas se van generando en torno a estas obras y a la ciudad en sí mismo. Y nada, hay multiplicidad de ejemplos y focos de los cuales Eh, podemos hablar ahí. Es súper interesante esta visión que entregas del cine como herramienta de crítica de la arquitectura, sobre todo hoy día en donde se está haciendo una arquitectura para revistas. Sí, Es súper común, o sí, sea, y esto es una crítica muy personal que tengo respecto a que los arquitectos hoy día salen de la escuela y quieren publicar en revistas y sí, quieren tener la foto bonita. Y cuando uno empieza a revisar revistas de arquitectura, ve muy poca arquitectura habitada. sí. Ve el elemento, ve el Eso, espacio. exactamente. Y el cine efectivamente no solamente te entrega al usuario, a quien habita, a quien usa la arquitectura, Sí, sino que también te muestra las dinámicas de esos espacios, que ojo, muchas veces no funcionan tan bien, sí, espacios que se ven muy bonitos, sí. pero que en la realidad no funcionan tan bien. Mira, ahí tocaste dos puntos que podríamos profundizar. Uno que inclusive en este festival que recién terminó, que fue interesante, de que poner en valor de que el cine también es una herramienta de investigación, ¿ya? Para el arquitecto, para la ciudad, es un elemento muy importante. En el festival que recién pasó tuvimos un par de obras que justamente, con las directoras de esas obras, justamente poníamos en discusión de cómo este elemento se ponía en función a ciertas dinámicas académicas, ¿cierto? Y quisimos ponerlo en valor porque justamente a veces los mismos académicos como que no dicen, oye, como que no le dan el valor que es, digamos, que Claro. justamente que el cine es una herramienta, un laboratorio de investigación. Por lo tanto, hay que profundizar en eso y hay que abordarlo. Y lo otro que tú dices que es importante, justo, claro, cuando ponemos a las personas, ¿cierto?, en el lugar, a diferencia de estas fotos vacías, ¿cierto?, espléndidas, ahí también vemos que a través desde el inicio del festival y de estos 12 años ya de proceso, se han generado un nuevo género o disciplina audiovisual que se llama registro de arquitectura. Y el registro de arquitectura es como un 2.0 de la fotografía, Claro. porque ya obviamente es un elemento súper objetivo que se enfoca en poner en valor una obra, por lo general son por encargos de oficina o etcétera, pero el realizador audiovisual, que muchas veces son arquitectos también, Arquitectos, sí. hoy día están justamente eh, agarrando las herramientas del cine, de la narrativa del cine, para colocar personajes en este registro audiovisual, un ejercicio que muchas veces son un registro comercial para ver una obra, pero le dan una narrativa, ponen a la persona y, y esa narrativa y ese ejercicio de la dinámica de la persona en el espacio construido muchas veces ponen aún más en valor la misma obra. Claro que sí. ¿Ah? Y es interesante cómo se han desarrollado. Se me viene en mente un realizador que ganó ahora también el festival en esa categoría, Miguel de Guzmán de España, que él precisamente siempre pone personas en valor dentro de su registro. En Chile tenemos a Pablo Casal, ¿cierto?, que también Sí. hace un ejercicio, a Cristóbal Cristóbal Palma Palma, sí, también, claro. ¿cierto? Son ellos dos muy relevantes en este ejercicio. Así que, sí. Sí. Perfecto. Oye, dentro de tu ejercicio, sí, de tu ejercicio profesional, no solamente te has dedicado a lo que es ARC Film Fest, sino que también has trabajado en diversas oficinas de arquitectura, Sí, unas muy grandes, sí, y hoy día estás en 2 estudios sí, arquitectos. ya eso Cuéntanos, ese ¿qué es 2 estudios dos arquitectos y estudios cuál es tu arquitectos. función ahí, por favor? Bueno, dos estudios arquitectos ya es un emprendimiento propio.
Y aquí, bueno, como decías tú, efectivamente yo vengo de una trayectoria de una oficina grande y dentro de la historia de la arquitectura nacional bien emblemática también, que es la oficina de De Murtiño, Murtiño. con la cual tuve muchos años de ejercicio ahí como jefe de proyecto, etcétera, asociado en los tramos finales del proceso, pero hubo un momento que ya por la dinámica yo tuve que generar mi propio emprendimiento. Y Dos Estudios de Arquitectos justamente eso, es una oficina con la cual yo dirijo y en la cual hoy día estamos desarrollando proyectos que es parte de la expertise que uno tiene, digamos, ¿cierto? Uno tengo una expertise del ámbito hospitalario y del ámbito educacional, por lo tanto los proyectos están vinculados en ese contexto. Y este emprender también a edades maduras, por decirlo ha sido un ejercicio bastante interesante en el sentido también de retrotraer a la conversación que teníamos al principio, de cómo se nos forma para enfrentar el mundo laboral. Claro. No es fácil, no es un ejercicio fácil. Hay conocimientos que son diferentes a los que tú tienes cuando eres alguien que estás trabajando de planta en una oficina. O sea, emprender también genera un tema de ciertas responsabilidades como empresa importante, Claro, sí. y hay toda una dinámica comercial que uno no, que lo tiene esbozado, pero empieza a profundizarlo. Entonces, ha sido una experiencia bastante interesante hasta hoy en día hemos podido mantenernos, así que es un valor. Y nada, ahí estamos con Dos Estudios de Arquitectos. Sí, porque a uno, en la escuela de arquitectura, a uno lo forman en arquitectura, en todos estos Exacto. temas que hemos hablado, pero cuando uno sale a emprender, se enfrenta a temas, como dices tú, comerciales, Sí, financieros, sí, a temas respecto a recursos humanos, cuando trabajas con más gente, tributarios, olvídate, una cantidad de temas que uno tiene que ir aprendiendo y sí, asesorarse también. sí, Eso creo que es tremendamente importante. Si sí. finalmente, si bien es cierto, cuando uno emprende los recursos son limitados, uno tiene que aprender a asesorarse porque uno no es experto en todos estos temas. Exactamente. Ahora, yo siempre he tenido el bichito de decir, mira, no puedo ser, no soy un referente de grandes cosas en el aspecto a lo mejor comercial, pero siempre tengo el bichito ojalá tuviera un curso en cualquier lado de la U y explicarle a los chicos cómo es el mundo laboral, a qué Claro. se van a enfrentar, desde que trabajan en una oficina hasta cómo pueden emprender y qué es lo que significa emprender, todo lo que tú explicas, o sea, todos estos aspectos laborales, comerciales, que nadie tiene idea de cómo son cuando tú estás saliendo. Entonces, s- siempre tengo el bichito de poder elaborar algo así. Mm. La otra vez encontré un libro de un español que justamente recogía este tema del proceso de formación de una oficina de arquitectura y todos los aspectos. Lo leí, digamos, pero muy acotado justamente a las reglas españolas y todo, pero inclusive leyéndolo creo que queda corto en los alcances que involucra el ejercicio profesional. Totalmente. Entonces, es algo interesante y ojalá pueda transmitirlo. O sea, yo creo que a lo mejor uno puede generar algo y ahí invitar a oficinas más grandes o más exitosas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y todo lo que conlleva eso. Sí, claro, mira, yo tengo una anécdota, bueno, yo llevo 14 años emprendiendo con mi oficina que ha ido evolucionando en los años y la primera vez que me pidieron un presupuesto, primero no sabía cuánto cobrar, no tenía Partiendo idea, de ahí, claro. no tenía idea, oye, ¿cuánto se cobra por esto? Y, no, y ahí tú empiezas a hablar con otras personas que conoces, oye, más o Sí, menos, y todos tenían una visión distinta de cómo se tenía que cobrar y cuánto se tenía que cobrar. sí. Y luego, que ya, ok, definí un valor, ¿y cómo se hace un presupuesto? ¿Y qué se le presenta? Claro, porque una cosa es tener el valor, pero ¿y este presupuesto cómo se lo presento al cliente? ¿Qué le digo en el presupuesto? Y ahí consiguiéndome presupuestos de otros colegas, oye, ¿me podéis mandar un formato de presupuesto, por favor? Pero claro, después uno con los años va aprendiendo que no solamente es el formato del presupuesto, sino que el valor que tú le estás entregando al cliente, cuáles son los entregables, Claro. si estás cobrando bien, si no vas a quedar debiendo plata. Probablemente en los primeros proyectos Claro, siempre quedé debiendo plata, claro. siempre quedé al debe en el fondo, tenía que poner plata de mi bolsillo Sí. para seguir con los proyectos, pero esas cosas no te las enseñan y son súper Mm. importantes y básicas. Hay un tema, yo creo que sí, el saber cómo valorizar un proyecto, porque hay tiempo involucrado. No sé si
bueno, que los chicos entiendan que el tiempo es recurso, eh, y un proyecto está en una línea de tiempo también. Y ahí hay algo un paralelo que se llama el flujo caja, a lo mejor, ¿cierto? Totalmente, Esas claro. cosas a lo mejor no sé si hoy día en la universidad lo explican. En fin, es toda una dinámica que ahí uno ve ciertas frustraciones también, por cierto, dice, oye, me salió, no sé, por la ampliación de la tía, es fantástico, porque claro, uno siempre hace un romanticismo respecto a la arquitectura, siempre es como pone en valor, oye, todo mi tiempo va a ser en función de eso, ya, ok, perfecto, haz la obra que te parezca más emblemática, pero ese tiempo tiene un costo, tiene Claro que sí. un límite, y muchas veces pasa que se pone más tiempo, más recurso humano a ciertos temas y las cosas no empiezan a equilibrarse. Sí. Entonces hay una ecuación ahí, yo creo que interesante, ojalá que de la formación se pueda ir eh, regularizando o ayudando justamente para que todos los colegas nuevos tengan esa herramienta y también hay, de lo que tú tomas, hay un cierto abandono también del gremio, digo, que Sí. también de cómo formar o cómo poner en valor justamente esto por ejemplo, si vemos el caso español, que ahí nos vamos al otro extremo, ellos te controlan hasta cómo haces justamente un presupuesto, Claro. cuánto cobras, te visan todo, digamos, está muy bien controlado. Puede ser a lo mejor la otra punta, pero bueno, ahí vemos que hay algo corporativo más adecuado. Aquí estamos abiertos al libre mercado, como se dice, Sí, totalmente, y totalmente. eso es bien voraz. Oye, en dos estudios de arquitectos, Sí, me dijiste, bueno, trabajan en el área educacional, sí, en el área hospitalaria. sí. ¿Hay una filosofía de trabajo detrás de ustedes, detrás de este estudio de arquitectura? ¿Algo que los guíe? Mira, claro, siempre la pretensión es justamente generar una obra que cumpla las expectativas funcionales, ¿cierto? Con un diseño que sea adecuado también formalmente, ¿cierto? Yo Mm. creo que ahí nosotros generamos un control sin perder de vista también justamente la connotación de lo que es la obra, la relevancia de ciertos temas que tienen que tener una presencia arquitectónica, pero tenemos que también generar un cierto equilibrio de lo que queremos diseñar en la viabilidad del costo, ¿cierto? Entonces tratamos de conjugar todos estos elementos en conjunto, obviamente, con los mandantes y, y ser muy efectivos o eficaces, digamos, en el desarrollo del proyecto. O sea, yo Mm. creo que más que nada la eficacia queremos justamente lo que nos mueve hoy por hoy de generar buenos proyectos que nos generen grandes diferencias, digamos, dentro de los procesos constructivos. Perfecto. Oye, la arquitectura hospitalaria, si es que no la más compleja en relación a la cantidad de elementos que involucra, la educacional también anda bastante ahí, tiene sus propias dinámicas. Sí, Hemos conversado con otros invitados que justamente, por ejemplo, nosotros en la oficina nos dedicamos a arquitectura industrial, que tiene unas dinámicas totalmente sí, distintas a las que tiene una casa o la arquitectura residencial, vivienda, incluso vivienda colectiva. Y la hospitalaria también tiene sus particularidades. sí. Sería bueno que nos contaras un poco cómo se enfrenta un proyecto hospitalario y cuáles son esas dinámicas dentro del proceso. Yo tuve la suerte de trabajar en uno hace muchos años atrás y efectivamente son de una alta complejidad y sobre todo Son, por la coordinación que requieren. sí, mira, un proyecto hospitalario es tan complejo, yo creo que está al mismo nivel, siempre he comentado, con un aeropuerto inclusive. Ahora, siendo un aeropuerto tan diferente a un hospital, ¿qué lo hace similar en esa complejidad? Y justamente, bueno, dentro de muchos aspectos es los flujos. Mm. ¿Ah? La dinámica de un edificio hospitalario es justamente de cómo se desarrolla en su estructura general los flujos adecuados que requiere la funcionalidad de cada recinto, la separación de estos flujos. Eh, son proyectos bien complejos porque estamos hablando más de 30 especialidades que tú involucras. Son proyectos siempre de gran envergadura, por sobre los 20.000 metros cuadrados. Eh, Son proyectos que tienen mucho equipamiento específico, por lo tanto también requiere ciertas condiciones, pero principalmente parte de una filosofía de diseño que entender, que te entregan
el programa médico arquitectónico, el PMA, que es el listado de los recintos y las áreas que tú tienes que desarrollar y cómo tú puedes diseñar estas áreas con los flujos segregados adecuados para que tengan la funcionalidad, que tengan cierto aspecto de contención eh, de los aspectos médico-quirúrgicos, etc. Tiene esa complejidad la lógica del diseño, en el fondo, ¿cierto? Yo creo que el tema justamente de entender las funcionalidades interiores de estos edificios hospitalarios y cómo tú tienes la capacidad de esta visión global para involucrarte con estas 30 especialidades aproximadamente que siempre involucran eh, y tener esa visión del total, digamos, ¿cierto? O sea, obviamente son proyectos de equipos muy grandes, ¿cierto? Eh, así que, nada, sí, en realidad ha sido, claro, hoy día uno tiene cierta ya oficio en el tema y ciertas experiencias, pero justamente porque ha tenido una formación durante mucho tiempo involucrada en los mismos proyectos, o sea, es como Sí, claro. autoformativo desde ese aspecto. El desarrollo de los proyectos de arquitectura hospitalaria es algo muy técnico, Sí. como dices tú, o sea, hay un PMA que rige todo esto, Sí. después vienen toda la coordinación de especialidades, que son más de 30, una Sí. locura. Pero en el centro volvemos al usuario, Al usuario, al paciente. paciente. Y los ¿Cómo crees pacientes tú que la arquitectura hospitalaria puede aportar a la al mejor. bienestar de los pacientes, de los usuarios de los hospitales? Quiero hacer una breve pausa para pedirte algo muy simple pero muy significativo para nosotros. Muchas personas nos escuchan y nos ven, pero no nos siguen. Por tanto, el simple gesto de seguirnos nos va a ayudar a seguir creando contenido de calidad como este que estás viendo. Además, si quieres estar actualizado de todo lo que pasa en el podcast y en mis redes sociales, puedes seguirme en Sergio Andrés Ahumada, tanto en TikTok, Instagram como en LinkedIn. Ahora sí, sigamos con el podcast. Sí, es una discusión que se ha abierto hace poco tiempo de cómo la arquitectura es una herramienta de la mejoría del paciente, ¿cierto? Y ahí entendemos que hoy día los hospitales tienen que generar otro tipo de dinámica y recintos que antes no los tenían. Antes los hospitales generalmente eran edificios muy, muy compactos, cerrados, funcionales, que cumplían lo específico, pero hoy día vemos que los hospitales están generando otras dinámicas, tanto de recorrido, del espacio, de la luz. Muy importante la luz, digamos, ¿cierto? De cómo Claro que sí. el paisajismo se está incorporando a ciertos proyectos, porque toda esa situación de un paciente que esté internado, que tenga que hacer recorrido, ver, todo eso va en función de una mejora, ¿cierto? Entonces, también Del ambiente donde está el paciente. de donde está el paciente. Entonces, hay aspectos de diseño que hoy día se están incorporando. También de cómo los hospitales hoy día se están planteando. Antes eran hospitales un poquito más verticales, de más piso. Hoy día a lo mejor se están visualizando que sean más compactos, más bajos, de manera de tener otro aspecto más eh, con su contexto inmediato, de otra Claro. relación. Por ahí hay un video interesante de Rem Koolhaas que justamente habla del Hospital del Futuro, donde él hace una visión de un proyecto en hospital creo que en Qatar, ¿no es cierto? Bueno, siempre hay, Sí, claro. tienen paño libre para hacer imaginaciones, pero hace un replanteo de lo que para él es una arquitectura hospitalaria en función del paciente del futuro. Y lo que veíamos en ese video conceptual o propositivo son espacios muy abiertos de un edificio de 2 pisos, uno más, con mucho patio, con mucho tema de la ventilación natural, etc. Entonces, se está volviendo eso, un poquito que el hospital contenga diferentes otras funciones justamente que vayan generando una dinámica, no solo para el paciente, sino también para el mismo familiares del paciente, etcétera, porque hay todo un tema en conjunto, digamos. Entonces, Sí, claro. bueno, bueno, muchas de estas prácticas también están sujetas a los emplazamientos, ¿cierto? Hoy Totalmente. día hay hospitales que tienen emplazamientos fijos y están bien apretados y se hace lo que se puede en ese terreno, pero la tendencia nos dice eso, un poco de sean más horizontales, más abiertos, más vínculo con un entorno paisajístico, más luz natural.
Sí, claro. Por ahí. En este mismo podcast estuvimos conversando con Andrés Briceño sobre problemas complejos. Sin duda alguna, la salud es un problema complejo de nuestra sociedad hoy en día. Y así, en más, existen otros muchos que la arquitectura no se está haciendo cargo. Eh, ¿Cómo ves tú, cómo visualizas tú la función o el rol del arquitecto hoy día en esta sociedad que está llena de problemas complejos? ¿Tiene algo que decir el arquitecto al respecto o todavía nos falta para ser un actor relevante dentro de la sociedad y asumir estos problemas complejos como la salud, que probablemente es uno de los que Claro. se está desarrollando, todavía está en vías? Porque hacer un hospital es más, o sea, cada arquitecto sabe más o menos cómo hacerlo, lo que implica, pero como dices tú, hay un arquitecto, Rem Koolhaas, que está pensando cómo es el hospital del futuro, con las complejidades que hay hoy en día. ¿Cómo podemos los arquitectos apropiarnos de esos problemas complejos y ser actores relevantes hoy en día? Yo creo que hay un espacio que el arquitecto ha dejado nuevamente, justamente ser actor relevante de la sociedad y en diferentes aspectos. Por ahí vemos algunas luces, algunos personajes que tienen la formación del arquitecto, pero yo creo que el arquitecto tiene que estar en todos los ámbitos de la sociedad, digamos. O sea, tiene espacio para estar en todos ellos. En la política, partiendo de algo tan duro y tan lejano que puede ser del oficio, pero puede estar ahí, ¿cierto? Totalmente. Y bueno, por ahí algunos colegas que han participado de eso, pero necesitamos más presencia de eso. Y dentro de la política también toda la bajada que ellos pueden participar de ciertas decisiones de cargos públicos que estén vinculados con la ciudad, ¿cierto? En fin, yo creo que tenemos como formación ciertas herramientas que podemos aportar en ciertos roles específicos de la sociedad. Esta formación de algún aspecto que tiene humanista nos hace ver, y esta formación humanista y esta visión también que tenemos nosotros de dominar diferentes, no sé si conocimiento, pero sí saber dominar equipos o saber cómo aunar ciertos criterios de equipo, etcétera, nos permiten justamente estar en diferentes funciones que permitan esta visión global. Yo creo, vuelvo a insistir de que la formación nos permite tener esta visión como de director, ¿cierto? Claro. De ver en un entorno mayor. ¿Ah? Y eso, dependiendo de donde tú estés actuando, si, pues, puede ser de la política, puede tener una visión mucho más allá de un aspecto puntual o casual, sino tener una visión más del conjunto, ¿cierto? Etcétera. Yo creo que hay rol donde estar más presente y yo creo que ha sido abandonado. O sea, yo creo que, no sé qué ha pasado con la profesión que se ha ido nichando y ha perdido cierta presencia. Yo creo que invito, y eso obviamente, nuevamente parte de las voluntades personales en poder Claro. involucrarse, pero no perder el miedo de que nuestra profesión está en condición de estar en cualquier ámbito en ese aspecto. Claro Sí, que sí. Tú has sido docente. sí, he tenido ejercicio docente. ¿Y Sí. cómo ves tú la formación actual de los nuevos arquitectos? Eh, No, me lleva buena sorpresa en general. ¿Ah? Yo he estado haciendo clases en algunas universidades privadas y veo que sí se están haciendo buenos ejercicios, buena formación. Eh, Algunas mejores que otras, obviamente, siempre eso pasa. Pero desde el aspecto del diseño, de las nuevas herramientas, veo que sí, los chicos están en eso. Hay carencias, lo que volví a decir, te decía en un principio, hay ciertas carencias a lo mejor de la búsqueda o cómo enfrentar ciertos problemas. Veo con preocupación que sí las nuevas tecnologías empiezan a encasillar, eh, creen que la tecnología soluciona todo. Sí. Y eso no es así. O sea, el BIM o el 3D o el mejor programa de diseño computacional que tengo no va a generar el proyecto resuelto en sí mismo. Hay un proceso de reflexión de lo que uno está diseñando, que se ha perdido ahí algún aspecto. Están confiando mucho en la tecnología. O sea, si yo diseño esto en el BIM, lo imprimo y eso va a ser así. Y no es así. Hay que pensar los elementos. Y ahí lo único que echo de menos, que se ha perdido bastante, que es volver al dibujo, Claro. a la mano. Porque la mano piensa. El Totalmente. dibujo, el acto de dibujar, ya tienes una conexión directa del pensamiento, del lenguaje.
lo que no te hace el computador. Entonces, no está fosilizando ciertos dominios o ciertas reflexiones la computación. Yo Claro creo que sí. que... Lo que la matemática es para el ingeniero, el dibujo es para el arquitecto. Exacto, sí, Mm. es muy importante tener esa habilidad. Por mucho se creía uno para ser arquitecto, de ser el mejor dibujante. No, no, no. En el fondo es saber transmitir tu idea a través de algo simple, un diagrama. O sea, qué mejor cuando nos enseñaban a hacer los croquis. Uno no entendía por qué me mandan a croquear a la ciudad. Entonces algunos trataban de hacer lo más preciso, más realista posible. No, y el ejercicio es justamente de cómo tú interpretas los elementos más singulares de lo que tú estás viendo. O sea, es Claro. una representación, una abstracción de esa situación. Y es un proceso mental que pasa acá, llega al lápiz. Entonces, ahí hay un pensamiento, ¿cierto? De cómo yo abstraigo estos elementos. Echo de menos un poco el tema del dibujo como un elemento relevante. Sé que hoy día, pero es tan relevante que es también nuestra manera de comunicarnos. Sí, O claro. sea, ¿quién decía de los arquitectos famosos? Decía que prefiere dibujar y no hablar, porque justamente el dibujo transmitía mejor la idea de que hablar, digamos. Entonces, Sí, claro. así que, pero en general sí, creo que técnicamente sí hay puntos altos en ciertas formaciones de ciertas universidades, pero claro, ahí se están abandonando otros recursos. Oye, bueno, lo hemos hablado en este podcast, pero es bueno englobarlo y mencionarlo puntualmente, pero ¿cuál crees tú que es el valor de la integración de otras disciplinas con la arquitectura? Eh, de que otras disciplinas no estén... Por ejemplo, aquí hablamos de la integración del cine y la arquitectura. Sí. ¿Cuál es el valor que eso puede entregar a la arquitectura en sí misma? Eh, hay un ejercicio interesante. Yo creo que el cine nos ofrece justamente materializar es un laboratorio abierto. O sea, entonces podemos materializar ciertas utopías, visualizar ciertas utopías. Y eso a través de los años 60, 70, ¿cierto? Veíamos, ¿cierto? Donde hubieron bastantes arquitectos que plantean a través justamente de ejercicios gráficos sus utopías, Archigram, ¿cierto? Los italianos. Eh, em, en fin, ellos a través de la gráfica querían transmitir esta utopía, estos edificios. Pero el cine también nos permite ese ejercicio. Yo creo que es una buena herramienta, puede ser en el ámbito investigativo, que sea, pero poner en Totalmente. valor ciertos elementos, si funcionan o no dentro de un contexto, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, es importante el medio como para poder usarlo como un laboratorio. A mí me interesa mucho esta idea de mezclar disciplinas con la arquitectura, que de hecho es lo que conocemos en la universidad como referente, que los alumnos muy mal lo ocupan porque finalmente cuando uno les pide referente a los alumnos buscan dentro de la misma arquitectura, siendo que tenemos otras disciplinas como el cine, la arquitectura se puede cruzar también con la biología, con la tecnología, Claro. con cualquier inquietud personal que uno tenga, uno la puede investigar y puede hacer este cruce con la arquitectura que desde mi punto de vista la enriquece mucho. Sí. Enriquece no solamente el ejercicio de la profesión de uno como arquitecto, sino que también lo que dices tú en cuanto a la investigación, a las visiones que uno puede tener como arquitecto a futuro. Tú lo has desarrollado a través del cine, pero se puede desarrollar con otras disciplinas finalmente. Totalmente. O sea, que por ahí está en el tema del vestuario, por ejemplo, de la moda. Ahí veía, hay algunos chicos que están involucrados en eso también. O sea, claro, porque siempre tenemos el aspecto del construir, ¿cierto? Y, Sí. y siempre podemos abordar en diferentes plataformas este construir, digamos. Claro. Entonces, claro, hay un cruce interesante con cuál seguir por las inquietudes personales como explorarlo. ¿Sí? Sí. Y en un mercado laboral tan saturado como el nuestro, Sí, o sea, finalmente las inquietudes personales son las que pueden ir abriendo mercado. totalmente. Y yo creo que ahí también a lo mejor
universidades un poquito se cierran a abrir más visiones del ejercicio. Como todos están formados para ser arquitectos diseñadores, ¿cierto? Pero lo que conversamos hoy día, digamos, tenemos una multiplicidad de caminos con cuales poder seguir. Claro. El festival abre una noción, ¿cierto?, para el arquitecto de cómo poder abordarlo. Pero yo creo que eso, o sea, en el fondo, que sea más abierto de mente respecto a la formación que tienen en ese aspecto. Sí. Oye, vamos a pasar a temas más de la persona. De la Vamos persona. a salir del arquitecto, de este traje de arquitecto que nos ponemos todos, vamos a ir a la persona. ¿Tú qué hábitos y rutinas consideras esenciales para mantener el ejercicio de la creatividad y mantener también una vida equilibrada? Porque la arquitectura en sí es una disciplina bastante exigente, sobre todo en tiempo. Uno Sí. está muchas horas Sí. creando, dibujando, modelando, haciendo proyectos, pero también se necesita un equilibrio para que esto sea sustentable en el tiempo. Sí. ¿Qué rutinas crees tú que son necesarias para hallar una vida equilibrada siendo arquitecto? Chuta, me pone moralmente la palestra. No, pero mira, yo creo que hay que tener una formación, o sea, nutrirse culturalmente. Yo creo Ya. que eso es importante para todo arquitecto. Hay que estar al día en las nuevas tecnologías, hay que estar al día en los ejercicios, en visualizar lo que se está haciendo en otros lugares. eh, ver. Yo creo que el ejercicio visual es muy importante. Tener esta caja negra en la cabeza de elementos visuales es muy importante. Eh, es curiosa, la pregunta es súper interesante porque o sea, creo que en el conjunto de arquitectos muchos se cierran a lo que hacen el día a día como un ejercicio muy duro de lo que yo hago. O sea, abro a las 8, cierro a las 8 y eso es todo lo que yo hago y de ahí me olvido. Yo creo que eh, hay que tratar yo creo que de eso es complementarlo, nutrirlo de muchos aspectos. Yo creo que la cultura justamente nos abre ese aspecto, o sea, tener este ejercicio de ver cine normal, digamos, ¿cierto? Las películas que nos abren, la música, y sobre todo ver ejercicio. Hoy día, bueno, las revistas son tan más escasas, pero tenemos Sí, plataformas claro. donde tenemos una ventana abierta a todo el ejercicio de la profesión en otras partes del mundo. De cómo se resuelven pequeñas cosas. Eso me gusta hoy por hoy, más que ver obviamente edificios magníficos grandes, pero me gusta irnos a la escala mínima de cómo se están resolviendo ciertas cosas en lo mínimo. Mm. Es un buen ejercicio. Entonces, la pregunta que me hiciste es difícil porque conlleva un conjunto de cosas dentro de lo personal de cada uno, ¿cierto? Pero yo creo que hay que tener mantener siempre una inquietud de, de la búsqueda. Yo creo que eso es importante, no perderla. Yo creo que el día a día a todos nos sobrepasa entre el tema familiar y laboral, Sí, ¿cierto? claro. Queda muy poco espacio para ese cultivar ciertas inquietudes o ciertos gustos, cada vez menos, ¿cierto? Pero hay que darse esos espacios Mm. en lo posible. Son Es importantes. importante para el crecimiento personal y profesional también. Buenísimo. Sí. Oye, yo estaría conversando contigo 4 horas más, Oye, se ha pasado pero rápido. las últimas dos preguntas. La primera, ¿cómo ves el futuro de la arquitectura y de los arquitectos en el mundo en general? Preguntita, no voy a hacer algo más. Hay que poner en aprieto a los invitados. Oye, una ¿Ah? buena pregunta. No, el futuro de la arquitectura está bien desafiante y bien interesante. O sea, pero estamos viviendo en realidades bien diversas. ¿Ah? Yo creo que, bueno, hay lugares donde la arquitectura está en el más del siglo XXI, Mm. o siglo XXI como tal, y en otras donde la arquitectura todavía estamos desarrollando en el siglo XX, Sí, ¿cierto? claro. Entonces hay un desafío y yo creo que ahí también tenemos que volver a mirarnos nuestra escala local. Mm. Eh, Pongo un ejemplo, una de las películas, unos documentales que vimos al festival, en situaciones en México, por ejemplo, donde en México
creo que más del 90% de lo edificado no es por arquitectos. O sea, ¿no? hay un gran número de donde el arquitecto no participa y de autogestión, autoformación. Y en estos documentales, por ejemplo, aparecía un arquitecto que iba a sectores rurales y, y prestaba su ayuda a ciertas problemáticas que tienen los usuarios en sus casas, no sé, de cómo ampliarse en algo, etcétera. Y él tenía un formato casi como receta de médico y hacía un croquis, decía, bueno, lo que tú puedes hacer es esto, otro, así como muy breve para dar ciertas luces. Por lo tanto, yo creo que el primer desafío de lo que viene es justamente de que el arquitecto siga participando más de la problemática local. La profesión del arquitecto en general también, como su nacimiento, es una profesión bien de élite, ¿cierto? Una profesión que nació justamente para generar soluciones ah, dentro de los faraones y dentro de todas las Claro. cosas. Eran personajes que estaban en ese contexto. Entonces siempre se ha nutrido de un porcentaje muy mínimo de la sociedad para poder desarrollar sus obras. Pero yo creo que hoy día tenemos que estar involucrados en todos los aspectos de la sociedad, tratar de ser generosos en esa ayuda. ¿Ya? Como te digo, hay mucha autoconstrucción. En Chile no me cabe duda que es lo mismo, también tiene un Sí, tal proceso cual. de autoconstrucción tremendo. Entonces, ¿por qué no llegamos ahí? Y ahí hay que ver cómo, desde la universidad, desde el gremio, cómo abrimos las posibilidades de poder llegar ahí. O sea, podemos generar muy buenas soluciones y obras de arquitectura desde lo mínimo, desde una ayuda social local y, y sin perder esa nobleza que tenemos con el diseño en sí mismo, digamos. Entonces, la arquitectura del futuro es desafiante. Yo creo que como profesión está en un punto bien desafiante, como te digo, y nada, pues tenemos estas dos realidades. Sí, claro. Hay lugares que están en el futuro como tal, Sí, pero hoy día nosotros tenemos harto que hacer por acá. totalmente. Oye, y la última pregunta, Sí. más liviana, más tranquila. Sí o sí te tengo que pedir la recomendación de una película. O sea, Chuta. una película que nos puedas recomendar a todos los que están viendo el podcast. Algún libro también puede ser, exposición, lo que sea, pero una película tiene que ir sí o sí. Sí, bueno, tengo mis regalonas, las películas regalonas de Blade Runner, por ejemplo. Blade Runner me motivó mucho a todo lo que sucedió después con todo el desarrollo del festival y trata de poner es una película que reúne mucho el concepto del cine arquitectura en Mm, general. ¿Eh? O sea, es bueno revisitarla. Bueno, tenemos la versión 2, digamos, Blade Runner que hizo Deneuve, muy bonita. Entonces, es bonito revisitarla. Eh, También puedes revisitar a la obra de Tati, Jacques Tati, Playtime, Traffic, todo lo que hizo Jacques Tati también me inquieta mucho, es bonito esa obra. Bueno, pero hay cientos de películas, en realidad es difícil poder recomendar una. recomendar una, eso es una cosa muy difícil, pero sí poner foco a, a Tati. Estoy pensando otra película, pero yo creo que busquemos Perfecto. esos autores, digamos, y va a ayudar siempre a ilustrar este cariño que uno tiene por el cine de arquitectura. Genial. Y el cómic, se me olvidó mostrarles Ah, estas piezas. eso. Yo además soy muy fan de los libros, entonces dentro de los dos ramas del cine, arquitectura y el cómic, tengo hartos libros que ya hoy día son de carácter histórico. Esta es una pieza importante de la relevancia del cine, del cómic y la arquitectura, porque fue una exposición que se hizo en Francia que reunió justamente a diferentes autores del cómic, pero que ponen en relevancia en sus obras la arquitectura como tal, digamos. Entonces, Perfecto. Moebius, tenemos Schuten, etcétera, muchas cosas. Así que también lo invito justamente a explorar este mundo del cómics que hay harto que hacer. Y ahora recientemente, bueno, a propósito del festival, el tema del videojuego, hay un mundo Un mundo. tremendo. Nosotros presentamos unas obras que estaban desarrolladas, unas obras audiovisuales que fueron una película como tal desarrollada dentro de un mismo videojuego, un documental dentro del mismo videojuego. En fin, hay harto por ver también y también los invito a explorar esos mundos. Genial.
Y esperemos vernos en nuestro festival también. Eso es. Ya pues Miguel Ángel, estamos. Oye, te Eso agradezco fue. mucho. Se Chuta, agradece intenso, aquí. espero haber dado algunas respuestas claras. Sí, pero no, bueno, muy buena conversación, Gracias muy por la invitación. nutritiva y muy útil para todos los que nos están viendo. Gracias. Así que muchas gracias Oye, por venir. permíteme, bueno, a nombre del festival y de la invitación te quiero un pequeño presente para que tengas ahí en la camiseta pero puesta, como se genial. dice. Por favor, ahí a propósito. Oye, muchas gracias. Mira, a ver, vamos a ver. Mira, Arc Film Fest, ahí, Sí, oye, no quiero dejar de no mencionar a todo el equipo del Art Film Fest, por favor. que a Alejandra, a Bruno, a la Dani, bueno, a Cristian, que son súper importantes en el desarrollo de este evento. Como te digo, es algo muy colaborativo, muy abierto. Entonces, no es alguien de una sola persona. Uno trata aquí de darle tribuna, pero es un equipo Genial. importante quien está desarrollando este festival. Un saludo a todo el equipo de Sí. Arc Film Fest. Exacto. Y gracias por la labor que están llevando a cabo y la tremenda, el tremendo producto que están generando. Eso esperamos y los invitamos, si quieren profundizar más en lo que estamos haciendo como festival, a vernos en la página web y en todas las redes sociales. Estamos en todas, entonces ya pueden ver lo que está pasando. Hace poco subimos unos videos de resumen del festival y unas cápsulas por ahí, también los invitamos a ver. Súper. Muchas gracias por la invitación. No, Muy gracias a ti, interesante, Miguel. ha sido intenso. Eso. Bueno, y a todos invitarlos a ver el próximo capítulo de Arquitectura y algo más. Nos vemos.